Pues me alegra que hayas comprado micrófono, porque ahora todo el mundo quiere hablar contigo. Estás de moda, Hanwen. No, es que en un video anterior salí con muchísimo eco porque el cuarto estaba como con unos setups como muy mal. Entonces, pues dije, tengo que arreglar eso. Entonces, ahí voy, ahí voy. Chévere, porque ahora ya eres podcaster y miembro de La Bodega. Bienvenida a La Bodega Podcast. Muchas gracias. Mi estimadísima Hanwen, no te conocí hace como un año y medio, y ahora eres prácticamente una fuente de información muy necesaria. ¿Qué se siente estar de moda? Ahora todo el mundo quiere saber la opinión de Hanwen. Pues, pero solo en temas de análisis estadístico, que es lo que Pero debe pues ser, es ¿no? que creaste una revolución en el campo. Bueno, pues en realidad no, digamos que yo no soy la primera persona que empezó a hablar de las encuestas. Tengo entendido que había un profesor de estadística, bueno, que ya no está con nosotros, ya falleció, pero me cuenta que él incluso ha ido al Congreso a explicar temas de las encuestas, márgenes de error, etcétera. Pero hace muchos años, pues época cuando no había tanta como interacciones virtuales, pues naturalmente. Entonces sí ya ha habido, digamos, intentos de como inyectar un poco tecnicismo científico en las discusiones políticas en torno de las encuestas, ¿sí? Ok, Em, pero lo que no había antes era el impacto de las redes sociales, que me imagino que eso fue lo que te volvió a ti tan reconocida. claro, sí, es exactamente. La divulgación era de otra manera, ¿no? Pues, hace como 20, 30 años, pues yo creo que ningún periódico cubre ese tipo de noticias. Ujú. Claro, y además que una cosa era ir al Congreso a hablar directamente con los involucrados en las encuestas, que yo creo que ellos no tenían mucho interés de que las encuestas fueran más rigurosas o que tuvieran una mejor metodología si mostraban lo que a ellos les servía. Claro que, pues, tú sabes, pues, cómo hablan los políticos, ¿no? Utilizan la información sobre lo que le conviene a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, Claro. digamos que el tecnicismo no es muy amistoso en ese sentido. Claro, y por eso fue que fue muy interesante cuando tú le hablaste al pueblo, digamos, y decirle, vea, las encuestas tienen este tipo de fallas, y por eso yo creo que tu impacto fue tan contundente, tan fuerte y tan sentido, y que las encuestadoras no fueron indiferentes a lo que tú propusiste, ¿cierto? Claro, yo creo que también tenía algo que ver con que, las personas en general ya tenían una mala percepción sobre las encuestas. O sea, Ujú. no, o sea, muchísimas personas que me han dicho: "Sí, claro, yo sabía que esas encuestas estaban mal hechas o que están amañadas", y el famoso dicho de las salchichas o la morcilla o la rellena, no sé cuál, que Vale, se sí, sí. parece a la muestra, pues todo eso ya existía, pues, desde mucho antes, ¿no? Entonces, de pronto la gente me Ajá. vio y decía: "Claro, ella sí confirma lo que yo siempre he pensado". Entonces, de pronto Claro. yo sí, eso Porque lo pasó, de creo. nosotros era una percepción, que las encuestas nunca le pegan, pero no sabíamos cómo comprobar o cómo argumentar que las encuestas fallaban por sus propias fallas metodológicas. Claro, claro. Nos Entonces, faltaba una doctora china, nos faltaba una doctora china para que nos explicara. ¿Y cómo te ha ido con todo esto, con el reconocimiento público? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te reconocen en la calle? no, ¿No? sí, es que no, casi no, casi no. Una vez yo estaba en Corferias, en la Feria del Libro, y se me acercó una señora y me dice: "Ay, me encantan tus videos, Licia". Ahí se fue. Creo que esa fue la única vez. Ah, no, y otra vez estaba de fiesta en un bar, estaba bailando y se me acercó, estaba sola, y se me acercó un muchacho, me dice: "¿Tú eres la espía china?". Y yo no sabía qué contestar. Porque yo sé a quién hacía referencia, pero no le puedo decir: "Sí, soy la espía china". O sea, Ajá. ¿Y en sí, qué tono venía? Las intenciones, claro. es pues, o sea, como normal, como: "Ah, vea, como que yo te conozco", ya como saludar, creo yo. Pues yo le dije que no, Ujú. porque no le voy a decir que yo soy la espía china.
toca guardar el secreto. Exacto, que nadie sabe todavía. Ay, este rollo de la espía china, y yo sé que ya en nuestras conversaciones yo he usado este término en una connotación jocosa, tratando de desambiguarla y de sacarla del contexto tan mezquino del que viene, que pues para los que no lo recuerdan fue doña Victoria Eugenia Dávila Géneco, quien le puso este peligroso apodo a Han Wenshang, que, valga la redundancia, no es una espía china para los que nos escuchan. Y si yo uso alguna vez ese término, alguna vez será simplemente por motivos jocosos. Pero ¿te cambió la vida a ti esa relación tóxica que tuviste con Vicky Dávila? No, o sea, que me ¿No? haya cambiado la vida, Pues te no. O sea, afectó o algo, cambió algo en pues tu vida. o sea, ¿no? Solo en el ámbito de redes sociales nada más. O sea, Ok, pero digamos que en realidad mi vida real le haya hecho algún cambio, no, nada. Yo trabajo ok. normal, la vida normal, como cualquier colombiano. Ok, pero bueno, eso, digamos, por confirmar y por descartar, eso no te acarreó amenazas, seguimientos en vida real, porque pues ya hemos visto los hostigamientos en redes sociales, No, pero fuera de las redes sociales, entonces nada. no, sí, gracias a Dios hasta ahora bien tranquilo. Y bueno, y considerando todo esto que ha pasado en los últimos, ¿qué? 2 años, desde que tú te volviste, digamos, Como influencer, un año y piquito, creo. sí, más Un o año. menos. ¿No te han dado ganas de devolverte para China? No, lo que pasa es que, digamos que en China yo no tengo, o sea, primero que todo, yo ya no tengo nacionalidad china. O sea, para ir a China Ah, me toca sacar visa igual que cualquier colombiano, porque ok. porque China no permite doble nacionalidad. Entonces, cuando un ciudadano chino, em, ¿cómo se le dice? Cuando a un ciudadano chino le da nacionalidad de otro país, renuncia automáticamente a la nacionalidad china. Ah, ok, es de esos. Ok, Es en primer lugar. Y en segundo lugar, pues como todas las personas de mi generación en China, somos hijos únicos. Es decir, yo familiares son los mi papá, mi mamá y mi papá que estaba en China, pues ya falleció. Entonces, ajá, digamos que tampoco tengo muchas personas allegadas a mí en Chile. Sí, ok, sí, entonces entiendo. hace mucho que no voy. Entonces ya no tienes muchas opciones más allá del pasaporte colombiano. Bueno, pero pasaporte colombiano es muy bueno porque puedes viajar a muchos países sin visa. Ok, En cambio, pasaporte chino no. bueno, ambos tienen sus complicaciones, supongo. Y a Claro. estas alturas ya te sientes más china o más colombiana, o ninguna de No, las dos. yo me siento más colombiana en muchos aspectos, porque es que yo llegué a Latinoamérica cuando tenía 15 años, de Ujú, 98. Entonces, pues yo he vivido más años en este lado del mundo que en China. claro, claro, aunque bueno, 15 años es bastante para absorber en términos culturales y en términos mentales, la cultura china, que yo también creo que tú la sigues reflejando, por ejemplo, en los adagios populares, en la sabiduría china, en el pensamiento lateral, digamos. Yo veo mucho de eso todavía en ti. Sí, o sea, claro, uno a los 15 años ya uno no se le olvida el idioma, no lee, yo sigo leyendo libros, novelas y de la literatura china, veo muchas películas, telenovelas chinas también. Entonces es Ok. bueno, me hubiera salido más antes, 8 o 10 años, pues que ni me acuerdo cómo se escriben los caracteres chinos. Sí, seguro, estarías bailando salsa y dándole También barra a bailo, millos, quizás. también bailo salsa, mal, pero bailo. Me tienes que enseñar, yo por eso me fui. Yo nunca aprendí. Una vez estaba en un matrimonio, entonces mi pareja entonces me sacó a bailar mucho. Y bueno, yo bailaba y después una familiar de él me dice, bailaste muy bien, diferente a todos los demás, pero bien. Diferente, pero bien. Me encanta esa forma de analizar.
¿Y tomaste clases o aprendiste en la universidad de la vida? en la universidad de la vida. Okey. Pero no, ustedes son muy superiores. Los colombianos son muy superiores comparado con los asiáticos en hora del baile. Nada que hacer. Ujú. La traen ustedes en la sangre. Okey, pero entonces, ¿la cadera china afloja o no afloja la cadera china? Y de pronto afloja después de unas hojas. Pero así en estando No, no afloja. Ay, ay, me encanta conocerte, y sí se te nota que tienes mucho de colombiana. Desde que tú llegaste, ¿cómo has sentido a Colombia cambiar? ¿La has visto cambiar o tú crees que sigue igual a cuando llegaste? mm, pues, o sea, sí, claro, o sea, pues no, es que esa pregunta está re amplio, ¿no? Muy Sí, amplio. tenemos harto tiempo. O sea, yo sí he visto cambios naturalmente, pero digamos que en términos de economía o de infraestructura, yo pienso que ha cambiado muy poco. O Ujú, sea, la infraestructura, las vías en Colombia, pues están muy mal. O sea, no comparando con China, sino con otros países de Latinoamérica, sí. ¿no? O sea, ¿Tú viviste en Chile? yo viví unos años en Chile y pues Chile va muy avanzado, o sea, nos lleva a la delantera por mucho. Y no es solamente la infraestructura, sino un poco, digamos, la disciplina de cumplir las normas. O sea, algo que Ujú. me choca mucho después de que volví de Chile, em, es que las personas no respetan las normas de tránsito. O sea, En de Colombia, o sea, sí, claro, pues tú que no, tú que estás en Canadá, tú cuando vienes a Colombia también te debe chocar a muchísimo. O sea, que un completamente lo peatón noto. rojo a la cebra o hay un pare, pues nada, o sea, tú te pasas y te lleva por delante de los carros. Mm, Ujú. No te respeta eso. Y no sé, es como, a veces uno tiene como afán de siempre como salir de Canadá, como si hay un poquitico de espacio, entonces yo me tengo que meter. ¿No? Como que es una pelea constante, me parece. Sí, Colombia, Bogotá sobre todo está muy hostil. No sé si tú también te acuerdas de la época de Mocus, que en esa época bajó un poco la hostilidad, éramos más civiles entre nosotros, éramos más tolerantes, tendíamos a dar más, a comunicar más, pero yo sí noto, o pues yo me fui de Bogotá hace muchos años, tiendo a ir de vacaciones, entonces mi visión puede estar equivocada, pero tú sí has notado que la agresividad, la hostilidad en Bogotá está cada vez peor. Yo, un poco sí, o sea, en términos del tránsito, pero digamos, en dato persona a persona, de pronto yo no la noto tanto, porque como me ve extranjera y Ujú, a pesar de que siempre uno anda de afán, etcétera, pero la gente tiende a ser más amable con los extranjeros. Me parece a mí. Entonces, yo en ok. particular he gozado mucho de amabilidad de colombianos en la calle. Pero es Sí. claro, uno ve y dice: "Uf, está heavy vivir en Bogotá". Está duro vivir en Bogotá, sí. Y bueno, y sobre todo, ahorita que hay más chinos, es más común ver gente asiática radicada en Bogotá, viviendo en Bogotá, con trabajo en Bogotá, pero cuando tú llegaste, me imagino que eras de las primeras. Pues, o sea, de las pocas, o sea, sí había muy pocos. O sea, ver chinos era poco, ver tiendas que vendan productos chinos también era poco, o restaurantes que Ujú. te venda comida china también eran poco. En cambio, sí hay, y ahora sí hay mucho. Ahora sí hay mucho. ¿Y cómo recibían los colombianos antes a los chinos cuando, digamos, todavía eras una primicia? La gente, ¿cómo te trataba? Y bien, o sea, la gente me ha tratado bien en general, o sea, yo nunca me he sentido discriminado, ataques de xenofobia en mi entorno, yo jamás la he sentido. Okey, Ahora uno lo siente en las redes sociales por la razón que ya conocemos, pero en sí. la vida real, no.
Y pues igual yo creo que si yo me encuentro con alguien que me insulte en redes sociales, tampoco es capaz de decírmelo en la cara. En- sí, en persona. No, en eso sí estás claro. Y cuando te dicen mi chinita o mi china, ¿cómo te sientes? Bien, a mí no me afecta eso. Pues yo tengo un Ok. profesor de la Universidad Nacional, muy querido, profe, le gusta hablar mucho y siempre me dice: "Hola, mi chinita", y me causa como un cariño cuando lo recuerdo llamándome así, mi chinita. Y pues más razón sabiendo que en Colombia, o yo no sé si eso solo de Colombia o de Bogotá, que a los jóvenes les dicen chino. Entonces, pues Ujú. ningún problema por ese lado. Ok. Porque tú ya eres mi chinita. Ya te quiero, ya te aprecio, porque sí, ya me imagino que la gente que nos escucha ya se puede hacer a la idea de que nosotros pues ya nos volvimos amigos, de que a raíz de las campañas de hostigamiento y otras cosas de coherencia ideológica, de coherencia filosófica, ¿tú cómo ves este cambio intelectual y este cambio mental que estamos viendo en las redes sociales, donde personas como tú y como yo queremos ser más libres de opinar y también de reunirnos sin que nos estigmaticen, sin que nos hostiguen? Eh, yo estoy muy emocionado de ver que hay personas como tú, con argumentos, con estudios, capaces de poner argumentos sobre la mesa de manera seria. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Bueno, yo creo que esa labor de divulgar conocimiento es importante, porque yo creo que uno de las metas o uno de los placeres más grandes de la vida es estudiar y aprender y adquirir conocimiento. ¿Sí? Ujú, Entonces, yo creo que una forma de retribuir a la sociedad, en el caso mío, a Colombia, que me ha acogido, que me ha dado estudio, que me ha dado trabajo, que me ha dado la nacionalidad, yo creo que una forma de atribuirlo es precisamente eso, compartir el conocimiento, porque sí, porque pues, la estadística es un campo que es bastante poco conocida. O sea, ahora hay muchas más carreras de estadística y la gente como que ha tenido más conciencia de que eso es un tema, una ciencia importante. Pero hace ujú. 10, 20 años, pues a la gente fácilmente confunde la estadística con la contaduría, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Sí, o muy común que la gente me diga estadista, la confunde estadística con estadista y muchísima gente estudia, incluso lo hace, ¿sí? Ujú. Pero es una ciencia tan importante porque ahora todo el mundo quiere hablar de tomate las decisiones, se basa en evidencias, frases así, y pues todo viene de la información. Entonces, pues si uno no sabe analizar la información, ¿cómo toma las mejores decisiones? ¿No? O en qué Claro. se basan sus argumentos. Entonces, en ese Ujú. sentido, yo creo que es importante que las personas tengan, en general, tengan una noción básica sobre las estadísticas y las cifras. Y pues hablando en términos Ujú. ya a Ven, y hay nivel. algo, no, pues que algo que me inquieta es que si, por ejemplo, las encuestas venían con un largo historial de fallas, digamos, para no decir errores, sino pequeñas falencias o, sí, fallas en su metodología, ¿has tenido tiempo de mirar otro tipo de áreas y de aspectos basados en estadística? No sé, quizás Colombia no haya tenido las mejores metodologías en estadística del DANE, de trabajo, del empleo, porque me imagino que si habían fallas en las encuestas, habrá fallas en otros campos. Sí, claro. De hecho, últimamente yo me he enfocado un poco más en otros temas de la estadística, pero también relevantes en la discusión política del país. Por ejemplo, yo no Ujú. sé si tú supiste el tema de la pelea entre la representante jubilado con el ministro de Educación, Daniel Rojas, en torno a un tema de Vi creación algo. de los cupos en la educación pública universitaria. Es, Ujú. Esto tenía una pelea porque cada uno utiliza una fórmula distinta para cuantificar cuántos nuevos cupos se crearon.
O sea, Daniel Rojas, que es como la metodología que usa el gobierno, le da una cifra, yo ya no me acuerdo la cifra exacta, pero con la fórmula de Juinao le da una cifra mucho más pequeña. Entonces, esa discusión, digamos que lo llamaron, creo que para un control político, y Juinao a mí me invitó a que vaya a un debate, una comisión, creo que fue, bueno, a una reunión de los que hacen en el Congreso, a ver cuál Ujú, es el problema de las cifras. Entonces, pues en realidad era que ese concepto de creación de nuevos cupos no es algo como tan fácil de medir, ¿sí? Porque claro. tú tienes en cuenta cuántos entraron, pero puede ser que yo como universidad, yo admito más estudiantes, pero no tengo capacidad de garantizar que ellos puedan terminar su carrera. Entonces, en ese sentido, Ujú, eso vale como nuevos cupos, ¿sí? También debería uno incorporar otras variables, ¿no? Pues precisamente las ujú, capacidades físicas, el cuerpo docente y son muchos otros factores. Pero entonces, de alguna ujú, manera, ese tema, que es un tema tan interesante para que de verdad la comunidad academia se reúna y diga, bueno, pensemos cómo se puede medir de forma objetiva cuántos nuevos cupos se crean en cada año. Pero no, pues lo agarra como pelea. No, pues que mi cifra es la que es, no, la suya es la que es. Tal vez ninguna es, ¿sí? Pero entonces ujú, las discusiones políticas acerca de cifras a veces no cobra esa relevancia que de verdad debería tener. claro. Claro, y eso me hace dar el temor de que las cifras en Colombia hayan sido politizadas desde el comienzo o en muchos casos o frecuentemente, es decir, desde que, no voy a decir que desde que te escuché hablar a ti empecé a dudar de las cifras en Colombia, pero desde que empecé a escuchar tus videos tuve más certeza de que las cifras en Colombia son muy difíciles de creer. Pues, o sea, eso me hiciste acordar, digamos que últimamente han habido algunas críticas hacia el DANE. No sé si tú has visto, Ujú. Sí, que como siempre han habido. el DANE es nombrada por gobierno, por el presidente, entonces, por consiguiente, el DANE le hace caso al presidente y publica cifras que el presidente dijo. Yo creo que eso es un Ujú, y ese tipo de ataques no solamente viene de personas normales, sino que viene de políticos que tienen un peso importante en el ujú, mundo político, ¿sí? Y eso es una acusación muy peligrosa, porque es que, pues, TAN es la entidad que se encarga de publicar las cifras oficiales, ¿sí? Con base en los cuales el Estado colombiano toma hace las políticas públicas. ¿Sí? ujú, Entonces, si cuestionamos a Dane solo porque el director es nombrado por el presidente, que siempre ha sido así, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué cifras? Porque no, como país no ujú, puede avanzar si no sabe cómo está, ¿no? Si tú no claro, sabes dónde estás, pues, ¿cómo sabes? Hacia uf, la tumbé. ujú, Si tú no sabes dónde estás, pues, ¿cómo vas a saber hacia dónde quieres ir? ¿Cierto? de acuerdo. Adicionalmente, digamos que muchas cifras del DANE uno mismo puede entrar a corroborar. O sea, por ejemplo, el tema de los mercados laborales, tasas de desocupación, tasas de participación, etcétera. Eh, un ciudadano cualquiera puede entrar a la página de DANE, bajar los datos de las encuestas, o sea, 100.000, 200.000 registros en una base de datos y aplicar la fórmula correspondiente y obtiene la misma cifra que el publicado, ¿sí? Entonces, Ujú, eso es una señal de transparencia que es muy valiosa. Y, mm, y además, no sé si tú has visto un libro que escribió César Caballero de su tesis de doctorado, que el poder de las encuestas. sí, salió hace poquito, no lo he leído, pero salió hace poquito. Bueno, pues él era el director del DANE y en el libro cuenta que pues él salió porque en el gobierno dijeron que no le gustaba como unas cifras que tal vez estaba sacando en torno a la seguridad y ejercía presión para que las modificaran. Y él no accedió y Ujú. renunció, ¿sí? Claro, y que ese argumento de la dudosa reputación del DANE no es nuevo, pero ahora sí lo activaron fuerte porque es un gobierno de izquierda.
Porque antes, pues yo también me acuerdo que decían que utilizaban las cifras de informalidad como empleo y hay veces que también bajaban el umbral de la pobreza extrema a conveniencia. Es decir, eso no es nuevo, pero yo creo que ese mito tomó más vuelo ahora que el gobierno es de izquierda, ¿no? Sí, entonces las críticas sí hay que hacer, o sea, el gobierno actual, pues igual que todos los gobiernos, pues han cometido errores, ya no. Pero las Ujú. críticas hay que hacer basadas, ¿no? Claro, con fundamento. No me gusta la cifra, entonces está mal. Ujú. Con fundamento. ¿Y tú crees que desde que tú empezaste con esta labor pedagógica y de divulgación, la gente tiene una mejor comprensión de las encuestas? ¿Cuál ha sido Y el recibimiento en YouTube, por ejemplo, la gente que te dice? en YouTube yo siempre he recibido comentarios muy positivos. Que para adelante, que siga con esta labor, que gracias por enseñarles, etcétera. Yo espero que sí, que la persona, digamos que, o sea, o sea, uno no, a ver, ¿cómo digo? Bueno, tú edita ese pedazo. O sea, es difícil que uno de verdad adquiera todo el conocimiento de estadística para tener toda la capacidad de analizar una ficha Claro. técnica, unos resultados, pero sí, al menos que empieza a interesarse por eso. Como Ujú, conceptos básicos, al menos sepamos cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo o cuál es ujú, la limitación de un sondeo y de una encuesta. O sea, así como cosas básicas y más que todo, digamos, despertar esa curiosidad que cuando uno vea una cifra, uno dice, bueno, esta cifra de dónde salió, quién la calculó, qué insumos ujú. utilizó para calcularla. O sea, como despertar un poco esa curiosidad de pronto. Okey. Sí, eso te lo confieso, yo nunca creí que alguien me fuera a despertar ese tipo de curiosidad, pero cuando tú ya apareciste a explicarlo, te despertó. Fue como, ve, es interesante, ¿no? 2, muchos de nosotros quizás tomábamos de manera acríticas las encuestas y de la forma solamente los datos que nos muestran los medios, ¿no? Porque las encuestas se hacen, se publican, son transmitidas a través de los medios y solo al final se publica lo que los medios quisieron leer en la encuesta. Es decir, hay varios momentos de interpretación que pueden prestarse para malas interpretaciones y yo creo que yo era uno de esos que me quedaba apenas en lo que decían los medios, pero nunca intenté ver más allá. Y pues muchas gracias, Hanwen, por ese favor social, ese favor público que nos has hecho. No, y si uno se queda con los titulares de los medios, es que a veces ellos también interpretan mal y redactan mal los Ujú, titulares. Por ejemplo, ujú, hay una encuesta de Chanjas que se llama Sabemos, y esa encuesta la hacía en los principales 5 o 6 ciudades. O sea, máximo ujú, miden lo que opina la gente en esas 5 ciudades sobre, no sé, sobre el presidente. Pero entonces el titular de algunos medios era el 38% de los colombianos opina bla, de cierta forma. Entonces uno no puede comparar las principales 5 o 6 ciudades con todo el país. Entonces ahí tiene ujú, una falla en el concepto que es la población objetivo. Tu encuesta está dedicada, diseñada para medir la opinión de quiénes, de todos los colombianos o solo de las principales ciudades. Entonces ujú. muchos medios han cometido ese tipo de error. Entonces si uno solo Ok. solamente se queda con el titular, pues se lleva esa idea errónea. Sí, y yo me acuerdo que las encuestadoras no recibieron muy bien tus críticas, ¿cierto? No les Pues gustó mucho al comienzo. no, ni comienzo ni ahora. Pero han Pues tenido que corregir, me imagino. Deben haber tenido que tomar medidas anti-Hanguen, sí, yo me a acuerdo, prueba de Hanguen. sí, hace poco un año fue que salió un comunicado de, ay, ya no me acuerdo de quién era, de Tadesco creo que era, que sacó un Ujú, comunicado que yo me burlé de su presentación porque utiliza una frase así todo sabio de Einstein, creo, y uno mira la ficha técnica y nada que ver. Bueno, okey, comunicado, pero pues
pero no refutó lo que yo les criticaba. Y pues Sí, yo todavía me acuerdo que era una carta con retórica, sin sustancia, sin teoría de estadística, sin nada. Era una carta refutando con, sí, no, con retórica. nosotros tenemos muchos años de experiencia, o sea, peor, tantos años haciéndolo Ujú. mal. Ay, ojalá nos escuchen en Datexco. Y tú, pero bueno, a partir de eso, ¿has visto que las encuestadoras sean ahora más rigurosas? Bueno, pues ahora hay que tener en cuenta que está la nueva ley de encuestas, que ahora les Claro. toca cumplir lo que dice la norma y pues las normas de ahora son más estrictas que antes, ¿sí? Ajá. Ahora les toca cumplir. Recuérdame que los puntos principales de esa ley de encuestas. Bueno, bueno, el que mayor revuelo ocasionó es que no puede hacer encuestas de intención de voto sino 3 meses antes de la fecha, creo, o sea, hay un periodo durante el cual no puede publicar encuestas de intención de voto. Creo que en este momento no puedes publicar intención de voto sobre elecciones de presidencia, pero ya Que me está parece maravilloso. a ti de Sí, primero de noviembre ya lo va a poder publicar, pero pues lo tiene que publicar bajo los nuevos estándares. ok. A mí Ok, que también, también hay nuevos estándares técnicos. sí, no, a mí también me parece maravilloso que en este momento no haga ese tipo de encuestas, porque ¿qué intención va a votar? ¿Qué Total, intención de voto total. va a reír si nadie tiene idea por quién va a votar? Todavía no sabemos quiénes van a quedar. Y hay 100 candidatos y sobre todo que eso se presta para fabricar el consenso, para empezar a subir figuritas, para empezar a minimizar otras figuras. En eso sí me parece una medida maravillosa. Además, cuando hubo el lamentable atentado contra Miguel Uribe, unos días después salió una encuesta donde como que preguntaba que si votaría por él, o sea, lo metía entre los candidatos, o sea, y uno dice, pues, creo que es el tema menos interesante en ese momento, que todo el país Ajá, pendiente de la salud de Miguel Uribe, etcétera. ajá. O sea, Y como hay que que, y ahí no es desde el lado técnico o cuantitativo, sino desde el lado ético y teórico de utilizar una persona en cuidados intensivos adentro de una encuesta, porque eso va a apelar a un montón de sentimientos y no a la razón de la gente. Digo, yo no sé de estadística, pero carajo, uno cómo va a ir a preguntar a la gente si votaría por una persona que está agonizando. exacto. Es Entonces, criminal. en realidad esas encuestas, pues, bueno, algunas, ¿no? Pues las utilizan para otros fines. Para el fin mediático, para el fin de impacto Bueno, político. a los periodistas les encantan las encuestas. O sea, salir una encuesta y reunirse, hablar 3 horas de que por qué fulano subió 2 puntos o baja 3 puntos. Mira, yo Ujú, tengo una teoría, no está comprobado, pero es mi teoría, de que ujú, no importa cómo está el resultado de una encuesta, siempre habrá un discurso para intentar explicar los resultados. ¿Y por ajá, qué Petro subió el apoyo a un 5%? Puedes decir, en 5 puntos. Ah, bueno, no, eso fue por su discurso en Naciones Unidas, o porque se puso una cachucha color azul, o sea, siempre tiene un discurso. Si hubiera bajado, ajá, tendría otro discurso. Ah, no, bajó tantos puntos es por problemas de seguridad, por las manifestaciones. O sea, no importa cuál sea el resultado, siempre hay una forma de justificar ese resultado. Y eso me parece lo más ujú. o sea, Porque esas ya son interpretaciones que vienen de los opinadores. Eso ya no sale del estudio. exactamente. Ajá. Entonces los medios aman a las encuestas y ahora no hay encuestas de intención de voto, pues a ellos yo creo que tampoco les gustó esa ley. Ok, porque yo sí, la verdad, yo sí siempre he creído que al menos en Colombia las encuestas se han usado como armas políticas e ideológicas antes que en realidad hacer un ejercicio sano de medición de opinión. Pero bueno, esas son mis teorías y mis opiniones no técnicas y no voy a ser el oso al frente de una doctora. Em, qué más venía en esa ley de encuestas que sea sustancial y útil para que la gente sepa? Bueno, en primer que todo, pues
Ahora las encuestadoras tienen que entregar otros insumos que garantizan, que da como una garantía de transparencia en su proceso de recolección de datos. Tiene que entregar los microdatos anonimizados. O sea, Ujú, microdatos que si yo hice 200 encuestas, entrego la información de esas 200 encuestas contestadas, obviamente sin información personal. ¿M? ujú. Entonces, es como lo que hace Dana. Dana publica los microdatos en su página, ¿sí? De las encuestas. Eso lo tiene que hacer. Ok. También en la publicación de los resultados tiene que publicar el tema del margen de error, ¿sí? Que es un tema que es bastante técnico, pero súper necesario. O sea, porque es que las cifras, los resultados de las encuestas no es la verdad absoluta. Si yo te digo treinta Ujú, por ciento va a votar por Mario Pinzón, ese 30% no es exacto. Capaz que sea ujú, 28 o que sea 32 o que sea 29, etcétera. Entonces, hay un margen de error que acompaña a cada cifra que publican las encuestas. ujú. Entonces, anterior a esa ley, ellos publican un margen de error 3% para todos, pero eso no es cierto. O sea, porque Ujú, piensa, hace una encuesta en 5 principales ciudades y dice el margen de error es de 3% y luego muestra resultados ciudad por ciudad. Entonces, cada vez que tú te restringes, tú, desagregas los datos a un nivel más bajo. O sea, no todos los 5 ciudades, sino una ciudad solamente. El ujú. cantidad de encuestas disminuye. ¿Sí? Si en las Claro. 5 ciudades son 1000, pues en una ciudad hizo 200, pues dirá. Entonces, la estimación, las cifras para una ciudad tiene un margen de error mucho más grande que la cifra para todas las 5 ciudades juntas. O sea, Ok. entre más encuesta, Sí. menor es el margen de error y mejor son tus cifras. Entonces, Ok. antes de esta ley, pues no se publicaba sino un margen de error que usó para un cálculo, pero no el margen de error real para cada cifra que publique. Ahora lo Claro. tiene que hacer. Y Ujú, eso requiere que los analistas, los periodistas, los opinadores tengan un nivel más alto a la hora de interpretar, por ejemplo, el tema del empate técnico. Seguro has ujú. escuchado, ¿no? Sí. Paloma y Cabal están en empate técnico porque la diferencia entre ellos, entre su intención de voto es menor al 3% que es el margen de error de la encuesta. No Como que las humilles. pues, ay, sí, sí, esa forma de interpretar está lejos de toda teoría estadística, porque es que la Ajá. cifra de Paloma, por ejemplo, tiene su margen de error, 2%. La cifra de Cabal tiene otro margen de error, 3%. Ajá. Entonces, cuando la voy a comparar, la comparo con margen de error de quién, o promedio, Ok. o un tema súper, súper técnico, pero vamos a empezar a ver que va a empezar con ese tipo de comentarios, porque yo lo he visto mucho. Ok, pues ojalá esperemos, porque pedirle más formación teórica, académica o estadística a los periodistas colombianos es tan difícil es como pedirles un poco de autocrítica. Ellos no, no les gusta eso. Em, Como ya no pueden sacar encuestas, ahora se presta mucho más para las conjeturas. Por ejemplo, hace poquito a mucha gente le llamó la atención que se supone que Iván Cepeda no despega, ¿no? ¿De dónde sacan eso? De alguna encuesta seguramente. Pero por eso, pero como no las pueden publicar, entonces si no las pueden publicar, pues nunca sabremos si quedaron bien hechas o ni idea. Pero ya ahora, hablando no como doctora en estadística, sino como ciudadana colombiana con derecho a voto, porque vas a votar por primera vez en el 26, ¿no? Sí, yo voy a votar el 26 de octubre en la consulta, pues ya veremos qué pasa con todo ese rollo que hay en torno. Pero sí, yo voy a ir a votar a ver cómo es. Pero me sorprende Ajá. tanto, tanta gente que me dice, lleve tu propio esfero. O sea, buscar ¿Por mucho. qué Hanwen? O sea, en Twitter pregunté, ¿qué hay que llevarte ante las votaciones aparte de la cédula? 8 de cada 10 Ujú. respuestas, lleva tu propio esfero, lleva tu propio Sharpie, no utilice el esfero que te ama ya. Es de verdad que me sorprende, de verdad es así. ¿Qué te sorprende si en Colombia echa la ley, echa la trampa? En Colombia, ¿qué te sorprende?
Eso. pero ¿cómo puede haber una trampa tan polarizada? Me da a entender como que todas las mesas te dan un esfero borrable. Y digo, no puede ser algo así. Pues yo creo que ya hay un cierto nivel de paranoia que puede llevar a la gente a concluir ese tipo de cosas, como que cualquier método de trampa en Colombia es viable. Y creo que esa premisa no es demasiado descabellada, porque pues no sé si tú te acuerdas en el 2018 todo el tema de los formularios E14, ¿te acuerdas? Más o menos, sí, un poco. Que modificaban los números de las votaciones, sobre todo a favor de Iván Duque, pues que todos, pues lo que decían que el pueblo no elige, cosas de esas, que nosotros Dice como, pues tenemos em, documentación de que hay fraude electoral desde al menos 1970. dice como he dicho que hasta las 5 vota la ciudadanía, después de las 5 vota la registraduría. Exactamente. Es decir, razones para tener paranoia de que nos van a hacer trampa en las elecciones, hay, yo creo que muchas. Eh, que quizás el esfero sea la menor de todas, tienes razón, pero nada quita ser prevenido y llevar tu propio Sharpie. Pues sí, bueno, pues será, así será, pues. Oye, ven, y hablando de tu evolución en términos ya de ciudadanía y de política, lo único que no me gustó de toda esa campaña de difamación de la cual has sido víctima es ver que alguna vez habrías votado por Peñalosa. Menos mal no podías votar en esa época. Ah, sí, sí, a mí me traumaba, o sea, yo no, yo me volví Colombia, o sea, yo tengo cédula desde 2022, 2023, durante el Ujú. gobierno de Duque. No me dieron una nacionalidad express durante este gobierno, hay que aclarar ese punto. Que quede Hugo clarísimo. ¿Ok? Martucci, claro, que era canciller de Colombia, que me dio la carta de naturaleza, porque cumplí los requisitos, Ay, ¿vale? Eso en primer lugar. saludos a Martuchis. En segundo lugar, pues yo, o sea, yo no votaba, pero pues algo sabía de la política y estaba el tema de la ola verde, ¿no? O sea, del Ok. MOVE, ya lo Eso fue saca. 2011, Eso, 2010 fue la ola verde. sí, 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 sí. Claro, ahí estaba metido Peñarol, Ok. ¿no? Pues yo lo veía bien y con doctorado, etcétera. Yo, bueno, eso me parece chévere. Entonces, pues yo tengo así Ajá. uno o dos trinos de esa época y ya. Ajá. Sí. Que es chistosísimo que lo peor que pudieron encontrar fue eso y lo usan en contra tuya, pero en realidad va en contra de ellos. Sí, pues la verdad, pues sí, yo me imagino escarbando en mis redes sociales y pues lo único que encontró fue eso. Ajá. ¿Y ahora qué piensas de Peñalosa? Pues, no sé, o sea, yo espero que no llegue a un cargo de elección popular, de todo lo que tengo que Ah, decir. okey, sí, ojalá, ojalá. Y bueno, ¿y cómo has visto ya en términos políticos el cambio de los últimos 3 o 4 años? Porque, no sé, pues, por lo que yo veo en redes sociales, la gente te dice bodeguera, zurda, comunista, pero, ¿tú cómo te definirías políticamente hoy? Pues yo, o sea, yo sí sé yo sí sé que históricamente en Colombia se ha cometido muchas injusticias. Ujú, Muchas injusticias en términos, o sea, los masacres, el saqueo del erario, todos los casos de corrupción, que hacen las políticas para favorecer a las grandes industrias o a las personas que tienen muchísimo capital, etcétera. ¿Mm? Entonces yo pienso ajá, que, pues, o sea, yo no digo que ya todo el mundo debe tener lo mismo, porque sí, no, o sea, hay unos que tienen más que otros, etcétera. Pero robar a los jóvenes para enriquecer a uno o dañar el medio ambiente de Colombia o solo para lucrar en los bolsillos o si tú piensas diferente que yo voy y te mato, o sea, son cosas que eso no puede suceder. Entonces, cuando llegó actual gobierno, yo creo que todo el mundo estaba como muy esperanzado, en particular, o sea, cuando yo vi a Francia Márquez, cuando ganó las elecciones, una mujer afrodescendiente
en uno de los cargos más importantes del país. Y yo dije, Colombia como que va a cambiar, ¿no? Ujú. Ya no es solamente hombre blanco, graduado de los Andes, de Javeriana, De etcétera. apellido, de Ajá, apellido de abolengo. exactamente. Bueno, obviamente, las expectativas siempre son más altas que la realidad, ¿sí? Yo creo Ujú, que también es un poco iluso de parte de muchas personas pensar que llegó la izquierda, se acabó el problema, de Colombia. Y, pues, porque es que para cambiar un país necesita tantos años de trabajo, claro, o sea, un gobierno de 4 años no es suficiente, de pero, acuerdo. o se comienza. Pero entonces eso te pone en esa orilla, eres al menos no una fanática, pero sí respaldas el proyecto del gobierno del cambio. Sí, o sea, yo soy a favor de que a las personas hay que garantizarles ciertos derechos y a las personas de menos recursos hay que ayudarles. Porque es Ajá, que, o sea, yo siempre he dicho entre mis amigos, uno no tiene lo que tiene solo por el esfuerzo de uno, ¿sí? ajá. Yo hubiera nacido en Chocó, en una familia de estratos bajos, pues yo no estaría hoy donde estoy. O sea, yo estuve. Seguramente estarías en el Chocó en un estrato, en los estratos bajos. Seguramente estarías allá. Exacto. Entonces, muchas personas están en condiciones económicas más desfavorecidos que otros porque nació en un sitio diferente, solo por eso. Entonces, no es que Ujú, pobre es pobre porque quiere, no, para nada. Pobre es pobre porque no tuvo suerte, literalmente, porque nació ujú, en otras situaciones. Si tú y yo hubiéramos ujú. nacido en esas condiciones precarias, nosotros tampoco hubiéramos salido adelante. De acuerdo. ¿Para ti el clasismo en Colombia es demasiado notorio? Uf, sí, claro, resto. ¿Cuándo empezaste a notarlo? Como conversación de familiares, como que, ay, mira, fulano, el novio de la fulana es ay, un muchacho muy, un buen novio, anda en una camioneta, y no sé qué. Yo, pero ese es su criterio de ser buen novio, que tenga camioneta. O sea, por ejemplo, cosas así como boas, Ujú. ¿sí? O Materialistas, muy materialistas somos. como que si uno tiene plata, se le perdonan las cosas. Ok, esa es una buena forma de verlo, sí. Somos muy materialistas, somos muy superficiales en Colombia. Sí, o que dice gente que me dice: "Ay, tú que tienes plata, ¿por qué montas en Transmilenio? ¿O por qué llevas coquita al trabajo?". Es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra cosa. O sea, como que Ajá. si tú tienes dinero, tienes que andar en carro, tienes que comer, plato a la carta, o qué sé yo. O sea, son como unos prejuicios acerca del dinero que es alejado de, pues, de cómo debe ser, ¿no? Ujú. Uno es como es sin importar cuánta plata tiene, o sea, en sus justas proporciones, ¿no? Me refiero. Claro, 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 claro. Sí, no, eso es algo que tenemos completamente distorsionado en Colombia, de medir a la gente única y exclusivamente por lo que tiene, y no por lo que es o por lo que dice. En eso sí, esa es una de las razones por las cuales yo no pude volver. Yo me acuerdo que en Francia, en Francia, yo trabajaba de mesero en un bar y las clientas me coqueteaban, algunas, digamos, Sí, pero sí. pues esa no es la historia. El caso es que tú en Colombia no puedes ir a un bar de clase alta y coquetearle al mesero. Está por fuera de toda eh, imaginación. No, no fue. O sea, uno no puede ir a un bar y Pues yo no, tú no verás a una chica colombiana coqueteándole a un mesero, sobre todo en un bar de, digamos, porque es de pobre. estatus. Claro, porque el mesero es por definición casi pobre. Y eso yo me acuerdo que a mí me chocaba en Francia, decir que ver personas abogadas, médicas, que tenían, que su esposo era cocinero o mesero, es decir, que yo veía que las relaciones eran mucho menos delimitadas por lo material, algo que sí pasa en Colombia, algo que sí pasa en Colombia. Sí, sí, mal eso, ¿no? Mal eso, la verdad. Y la sinofobia, ¿tú has visto que ha avanzado la sinofobia últimamente con toda esta campaña de propaganda?
anti-China y todo este tema, ¿lo has visto avanzar o no? Pues en el caso mío sí. En caso general ¿Así? de chinos, tal vez no, porque los chinos somos buena onda, o sea, yo creo que casi no, bueno, yo ya no puedo decir que nos, porque ya no soy china, pero pues en general la comunidad china es como más hermética, o sea, más que todo pasa entre ellos, no se mete en problemas, no pelea con colombianos. Ajá. Yo creo que eso es bueno. Yo he tenido la oportunidad de ya de conocer varios chinos y chinos que hablan inglés y que hablan español, y me he venido a dar cuenta que yo tenía una idea de que los chinos no tenían sentido del humor. Era una idiotez, ¿no? Esto era simplemente una percepción, pero me he dado cuenta que no y que hay muchísimas cosas que podríamos aprender de China. Yo he aprendido a admirar a China, quizás demasiado, pero yo estoy fascinado, fascinado con China y con la cultura china y con la sabiduría china. Siempre hay un refrán o un dicho chino para cada situación y uno es como, wow, necesitamos más cultura china en Colombia. Claro, es que tantos años, o sea, China es que estaba históricamente siempre ha sido una potencia, ¿no? O sea, lleva Cultural e intelectual, sí, Diana Uribe en uno de sus episodios cuando habla de China, es que ya, o sea, cuando en el occidente se inventaba algo, ya los chinos ya lo tenían desde hace rato, sino que ellos sí. viven en su mundo y en el occidente nunca se enteró, pero ya China ya lo tenía. Sino que, pues, en el siglo XX, pues China tuvo unos años realmente difíciles, ¿no? O sea, el Ujú. fin de las dinastías, la guerra civil, la invasión de los japoneses, pues China en realidad estuvo muy mal hasta años 60, 70. Ajá. Que Entonces, fue lo que llaman el siglo de la humillación. sí, claro. O sea, tú vas a museos de Europa y son muchos saqueos de cosas chinas. Había un Sí, ejército de 8 países en conjunto que se saquearon palacios en China. sí, 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 sí. Y eso lo carga no solo el gobierno chino y el Partido Comunista, sino que yo he visto con, con los chinos con los que he charlado, llevan esa carga histórica y cultural de que China necesita ser reivindicada de manera colectiva, de manera nacional, y todos llevan como grabado con fuego ese siglo de la humillación y cómo China tiene que volver como a esa posición de poder, o no de poder, pero sí de protagonismo y de al menos de grandeza. ¿Tú todavía sientes eso en tu cultura? Claro, totalmente. O sea, primero que todo, pues, los chinos somos muy unidos. O sea, bueno, yo sigo diciendo somos, pero hablamos yo me identifico con ambos un poco, ¿no? O sea, sí, Ajá. los chinos somos muy unidos, o sea, hablamos el mismo idioma, nos parecemos todos entre nosotros. Eh, digamos que hay una No. cultura que nos une. ¿Sí me entiendes? O sea, de pronto tú, un colombiano y un venezolano, tal vez no son tan diferentes, ¿no? Entonces, Ajá. No, para nada. Somos se parecen escupidos de la en misma boca. costumbres, en el idioma, en muchas cosas, pues alguna vez fueron un mismo país, ¿no? En la Gran Ujú, Colombia, pero China no es igual y no comparte eso con ningún otro país, ujú. ¿no? O sea, Bueno, Japón. pues es que China es prácticamente un mundo en sí mismo. Y me imagino que también debe ser diverso en su unidad, porque pues está desde Xinjiang hasta Beijing, Sí, sí, por eso hay chinos es que larguísimo. encontrarnos y no nos entendemos. Si alguno no habla el chino mandarín, que es el oficial, si me habla en cantonés, yo no entiendo nada. O sea, ya no es el tema Ajá, del acento, que el paisa habla distinto, pero tú le entiendes. No, si alguien ajá, habla sí, cantonés, la verdad que no se entiende nada, es como si fuera otro idioma. ujú. Entonces, sí, tengo Sí, eso pero hay la algo que yo, universidad. hay algo que yo sí admiro y es esa unidad nacional china que no solamente gira en torno a símbolos como la camiseta de fútbol o la lechona o el pan de bono,
sino que tienen un montón de referencias culturales, un acervo que todos cargan, que todos lo respiran. Todos los chinos se saben su sabiduría, lo que decía Mao, lo que decía Lao, lo que decían, son respiran y viven mucho su cultura, algo que los colombianos y los venezolanos no tenemos. Un colombiano no se acuerda qué pasó hace 15 años. Un colombiano no tiene noción de lo que pasó hace 15 días, yo creo. En cambio, los chinos, uno cuando conoce un chino es profundísimamente chino y cargan ese orgullo chino y como esas ganas de reivindicar a China, ¿no? Claro, pues hay un dicho de que leer la historia es como mirarse en un espejo, ¿no? Y tú sabes si Ajá, vas bien o vas mal. sí. Porque si no conoces la historia, pues ya, creo que sí es un dicho colombiano, está condenado a repetirla, ¿no? O sea, en el mismo sentido. La última pregunta que te quería hacer era como, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado Colombia a ti? Digamos, tú tienes cosas de China y de colombiana, ¿qué es que has aprendido, qué te ha dado Colombia de lo que te sientas orgullosa y que te parece que lo aprendiste gracias a Colombia? Bueno, pues yo tengo 2 hijos colombianos. O sea, si me preguntas qué es lo más bonito que me ha dado Mm, Colombia, pues mis hijos, que son ok, todos chinitos, chinitos, chinitos. sí, porque los genes chinos son duros, los genes chinos siempre son chinos. No se parece nada al papá. Ok. Okey, pero en términos de personalidad, ¿qué has aprendido tú en Colombia que sientes que no tienen otros chinos? O sea, un poco como ese jocosidad, como la mamá era de gallo, no toma las cosas demasiado serio. Guardando justas proporciones, a mí Okey, me gusta eso. Tú me ves y a mí me gusta echar chistes y yo le tomo pelo a la gente, etcétera. Y, ujú, y tú dices que los chinos no tienen, uno cree que son serios, pero es porque te miran siempre rayados. Ese optimismo colombiano, okey. ¿no? Mm. El optimismo, sí, porque es que con tanta tragedia yo creo que solo queda lugar para el optimismo para sobrevivir. Mm, Ujú. bueno, esperamos que el futuro sea mejor para todos. Bueno, ojalá, me encantó charlar contigo, ojalá algún día nos sentemos a mamar gallo y hablar más. Me encantó tenerte acá y ojalá nos veamos pronto en cualquier otro episodio de La Bodega Podcast. Un abrazo grande, Bueno, Hanwen. ujú. Gracias por la invitación. Saludos a Que todos te los que vaya nos bien. ven. Vale, chao.